Buenas, con este video inauguro una sección nueva del canal que se va a llamar Preguntas de examen. Se trata de revisar preguntas que sean similares a las que aparecieron en exámenes parciales y finales para intentar responderlas. La intención es dejar planteadas las posibles respuestas que luego deben desarrollarse con más detalle en el examen real. Obviamente espero su participación en los comentarios sobre si están de acuerdo o no con lo que voy planteando y al igual que agregar otros detalles que quieran a las posibles respuestas. Si hay preguntas de exámenes que quieren que revise, me las pueden dejar en los comentarios o también me las pueden enviar por correo. En la descripción les voy a dejar mi correo. En estos videos también aparece el descargo de responsabilidad por la información contenida. Bueno, arranquemos con este que es de un examen parcial y que tiene 5 preguntas. Vamos con la primera entonces, que dice ¿cómo entiende Perrot el proceso de conocimiento? Y después dice ¿cómo interviene la valoración y el etnocentrismo en el proceso de conocimiento? Explique ambos conceptos. Bueno, enseguida al ver la pregunta ya me voy ubicando como que es algo de la unidad 1. De hecho nos está diciendo el autor del texto con el que tenemos que trabajar. Acuérdense que el texto de Perrot tiene 2 capítulos. Uno se enfoca en lo que es el etnocentrismo y el otro en todo lo que son las valoraciones. Para la primera pregunta, que dice ¿cómo entiende Perrot el proceso de conocimiento?, me voy al capítulo 3, el etnocentrismo en el estudio de culturas diferentes. Bueno, entonces nos vamos acá a la sección 1, la valorización en el comportamiento cognoscitivo. Bueno, y acá Perrot ya nos da una definición sobre lo que sería el proceso de conocimiento, donde dice que la adquisición de un conocimiento es una de las formas del comportamiento del hombre. Ahí avanza un poco más sobre el tipo de comportamiento que es, habla de una energética, habla de afectividad. Bueno, acá está desarrollado toda esa parte, así que la pueden ver en detalle. Bueno, justo esta copia que estoy viendo acá es la que utilicé yo para estudiar, así que está toda marcada y subrayada. Bueno, acá desarrollo un poco más lo que es el concepto de la afectividad. Y en la segunda parte de la pregunta, donde dice cómo interviene la valoración y el etnocentrismo en el proceso de conocimiento, pidiendo que se expliquen ambos conceptos, bueno, en principio tenemos el concepto de valoración y el concepto de etnocentrismo, y ver cómo eso afecta al proceso de conocimiento. En el texto encontramos acá la definición de valorización. Fíjense que dice, la valorización es la atribución por parte de un sujeto cognoscente de un afecto positivo o negativo a un objeto. El valor es proyectado en el objeto, atribuido al objeto por el sujeto sin que éste necesariamente lo perciba. Bueno, sigue desarrollando el concepto, luego dice que la valorización es una ligación afectiva consciente o no entre el sujeto y el objeto que jamás podría estar ausente del comportamiento cognoscitivo. Entonces acá aparece la relación directa entre lo que es el proceso de conocimiento o este comportamiento cognoscitivo y la valorización. Queda bien claro que nunca puede estar ausente la valorización en el comportamiento cognoscitivo. Luego lo que es el concepto de etnocentrismo lo tenemos en la otra parte del texto de Perrot. Acá bueno, está desarrollado en todo el texto lo que significa etnocentrismo. En el principio del texto hay una primera aproximación que dice que es definido como la actitud de un grupo que consiste en atribuirse un lugar central en relación a los otros grupos, en valorizar positivamente sus relaciones y particularismos y que tiende hacia un comportamiento proyectivo con respecto a los grupos de afuera, que son interpretados a través del modo de pensamiento del grupo. Bueno, acá sigue un poco más, que dice que la base de referencia es la etnia, etc. ¿Cómo afecta la valorización entonces en el proceso de conocimiento? Bueno, una vez definida lo que es la valorización y vemos que está directamente relacionada con el proceso de conocimiento, con este comportamiento cognoscitivo en el sentido que no se pueden separar, justamente en el texto desarrolla la valorización del objeto de estudio por el sujeto. Esta problemática se aborda desde 4 aspectos que aparecen a lo largo del texto, que sería la elección del objeto de estudio, la elección de conceptos, o sea, el marco conceptual, la elección de hipótesis, que es la teoría, y la elección de hechos. Entonces, bueno, con esto la respuesta queda ya delineada. En principio, la definición de conocimiento presentada como comportamiento cognoscitivo, las definiciones de valoración y etnocentrismo, y luego cómo afectan la valoración y el etnocentrismo en estos procesos de conocimiento. Bueno, vamos a la segunda pregunta ahora. Dice, analice la definición de cultura para la ilustración y la definición de Geertz. Bueno, esto ya nos remite a lo que sería la unidad 2 de la materia sobre cultura. Acá está hablando del texto de Geertz, así que lo abrimos. El texto sería el impacto del concepto de la cultura en el concepto del hombre. Entonces lo que nos pide la pregunta es analizar una definición de cultura, que es la de la ilustración, y luego la definición de Geertz.
Bueno, entonces acá tenía marcado esto donde dice: el nacimiento de un concepto científico de cultura equivalía a la demolición, o por lo menos estaba relacionado con esta, de la concepción de la naturaleza humana que dominaba durante la Ilustración. Dice: la Ilustración concebía desde luego al hombre en su unidad con la naturaleza, con la cual compartía la general uniformidad de composición que habían descubierto las ciencias naturales. Bueno, sigue un poco más, dice: según esto, la naturaleza humana está tan regularmente organizada, es tan invariable y tan maravillosamente simple como el universo de Newton. Quizás algunas de sus leyes sean diferentes, pero hay leyes. Quizás algo de su carácter inmutable quede oscurecido por los aderezos de modas locales, pero la naturaleza humana es inmutable. Esto quiere decir que la Ilustración concebía al hombre como un ser con leyes y que era inmutable, que era inmodificable. Sin embargo, habla de modas locales, aderezos de modas locales. Es decir, estas modas locales no modifican esa naturaleza del hombre porque justamente es inmutable. Más abajo entonces aparece lo siguiente: la imagen de una naturaleza humana constante, independiente del tiempo, del lugar y de la circunstancia, de los estudios y de las profesiones, de las modas pasajeras y de las opiniones transitorias puede ser una ilusión, en el hecho de que lo que el hombre es puede estar entretejido con el lugar de donde es y con lo que él cree que es de una manera inseparable. Precisamente considerar semejante posibilidad fue lo que condujo al nacimiento del concepto de cultura y al ocaso de la concepción del hombre como ser uniforme. Más abajo, acá marqué en el texto, dice: hoy es firme la convicción de que hombres no modificados por las costumbres de determinados lugares en realidad no existen, que nunca existieron y, lo que es más importante, no podrían existir por la naturaleza misma del caso. Un párrafo más abajo dice: y es aquí, para llegar por fin al título de este trabajo, donde el concepto de cultura tiene un impacto sobre el concepto del hombre, cuando se la concibe como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta. Como una serie de fuentes extrasomáticas de información, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. Entonces, bueno, esto lo desarrollo un poco más, pero fíjense la diferencia entre lo que es la concepción de la Ilustración, que veía a la cultura como aderezos en la naturaleza inmutable del hombre, y la concepción de Geertz, donde la cultura la concibe como dispositivos de control, ¿no? Dispositivos simbólicos de control de la conducta. Para terminar de delinear la respuesta, tenemos las dos definiciones que son claramente opuestas. La Ilustración, que de alguna forma define un hombre inmutable que no puede ser modificado por nada porque está gobernado por leyes, y ahí aparece la definición de Geertz, que concibe la cultura como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta. Vamos a la pregunta número 3. Dice: diferencia el concepto de cultura para las humanidades clásicas y el propuesto por Canclini. ¿Cómo analizarían ambas propuestas la cultura en las sociedades actuales? Bueno, seguimos en lo que es la unidad 2 de cultura. Nos vamos al texto de García Canclini. El texto es Cultura y Sociedad, una introducción. Y bueno, nos pide acá entonces diferenciar dos conceptos de cultura: el de las humanidades clásicas y el propuesto por Canclini. El de las humanidades clásicas aparece sobre el inicio del texto. Acá aparece, dice: vamos a detenernos en esta acepción porque es la que sostuvo el análisis de los fenómenos culturales en las humanidades clásicas, la filosofía, la historia, la literatura, y en parte aún persiste. Para el idealismo alemán, la cultura abarca el mundo de los valores, las creaciones espirituales, el perfeccionamiento moral, intelectual y estético. La civilización es el campo de las actividades técnicas y económicas. Por eso en el título aparece cultura versus civilización. Más abajo hace una crítica a este concepto de cultura, y sobre el final, en el punto 6, aparece la definición del autor, de García Canclini. En este caso él toma una definición restringida de la cultura, y acá la marca, dice: preferimos reducir el uso del término cultura a la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a reproducir o transformar el sistema social. Entonces, ya comparando las dos definiciones, tenemos que la de las humanidades, la del idealismo alemán, la cultura estaba opuesta a la civilización. O sea, todo lo que tenía que ver con las estructuras materiales no tenía nada que ver con la cultura según esa definición. Ahora, justamente esta definición de García Canclini pone en el centro la reelaboración de las estructuras materiales. Bueno, entonces ahí tenemos las dos definiciones y la diferencia que hay en cada una.
Luego el punto dice, ¿cómo analizarían ambas propuestas la cultura en las sociedades actuales? Para analizar estas propuestas se me ocurre pensarlo desde las actividades que realizamos todos los días. Por ejemplo, cuando una persona está trabajando, supongamos que trabaja en una fábrica y que está transformando y que está ejecutando tareas de transformación de la materia, esa persona no estaría participando de la cultura, o eso no sería un hecho cultural según la definición del idealismo alemán. Sin embargo, sí según la definición de García Canclini. Si esa persona cuando sale del trabajo se va a un museo a contemplar una obra de arte o, por ejemplo, va a escuchar una orquesta sinfónica, en ese caso, según el idealismo alemán, según esta definición de las humanidades clásicas, estaría en presencia de la cultura y de hecho se estaría volviendo más culto por participar de esas actividades. Bueno, creo que con eso queda más o menos armada la respuesta de la pregunta número 3. Ahora nos vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿qué implica para Chirighini el proceso de identificación? Explique las dos posiciones para definir la identidad étnica y ejemplifique. Bueno, con esto nos vamos a la unidad número 3. En este caso el texto se llama Identidades socialmente construidas. La primera parte de la pregunta dice, ¿qué implica para Chirighini el proceso de identificación? Entonces vamos a buscar en el texto donde aparezca el proceso de identificación y tenemos acá en el segundo título del texto que dice Identidad, Alteridad y Cultura. Justo lo había subrayado y dice, una primera aproximación a su definición nos dice que la identidad es un proceso de identificaciones históricamente apropiados que le confieren sentido a un grupo social. Las identificaciones implican un proceso de aprehensión y reconocimiento de pautas y valores a los que adscribimos y que nos distinguen de otros, que no los poseen o comparten. Entonces, ¿qué implica el proceso de identificación? Lo tenemos acá. Es aprehensión y reconocimiento de pautas y valores sociales a los que adscribimos y que nos distinguen de otros que no los poseen o comparten. En la segunda parte de la pregunta dice, explique las dos posiciones para definir la identidad étnica y ejemplifique. En el texto está presentado como dos títulos diferentes, pero serían como tres posiciones, porque por un lado está la objetivista, por otro la subjetivista y luego la perspectiva relacional y dinámica. Acá aparecen las definiciones de cada una. Bueno, el enfoque objetivista, también llamado esencialista o substancialista, define la identidad étnica como un conjunto de rasgos que identifican un grupo étnico, es decir, como una forma de organización social donde sus integrantes se identifican y son identificados por ciertos rasgos culturales de su pasado. Ese pasado puede ser real o no comprobable históricamente. Esta perspectiva o este enfoque define ciertos rasgos, entonces cierto conjunto de rasgos que identifican un grupo étnico. Entonces las personas, los individuos que de alguna forma responden a esos rasgos estarían o serían parte de ese grupo étnico. En cambio, la perspectiva subjetivista, que aparece definida un poco más abajo, dice, el enfoque contrario al objetivista es el de la concepción subjetivista del fenómeno identitario. Para los subjetivistas, la identidad es un sentimiento de autoidentificación o de pertenencia con un grupo o una comunidad. Fíjese que en este caso se trata de un sentimiento de autoidentificación o de pertenencia con un grupo o una comunidad. O sea, si la persona se siente que es parte de ese grupo, si esa persona se identifica como parte de ese grupo, entonces pertenece a ese grupo étnico. Luego viene lo que es la perspectiva relacional y dinámica. Sobre esto aparecen algunas definiciones de antropólogos, de Liliana Tamagno y de Guillermo Bonfil Batalla más abajo. La antropóloga dice que la identidad étnica se va conformando en las identificaciones que se generan en los procesos de contacto interétnicos, es decir, entre los grupos caracterizados con una serie de rasgos culturales y una historia compartida, y que se expresa tanto en el nivel de las prácticas como de las representaciones. Desde esta visión relacional y dinámica, los atributos o características culturales son los que resulten significativos para el grupo étnico. La visión de Bonfil Batalla, que es similar, dice que la identidad étnica no es una condición puramente subjetiva. Ahí va justamente a la definición que habíamos visto antes de identidad subjetiva, de la perspectiva subjetiva, sino que es el resultado de procesos históricos específicos que dotan al grupo de un pasado común y de una serie de formas de relación y códigos de comunicación que sirven de fundamento para la persistencia de los mismos.
Si yo tuviese que resolver esta pregunta en un examen, creo que pondría las tres. O sea, pondría este enfoque objetivista, el subjetivista y también el relacional y dinámico. Bueno, vamos con la última pregunta entonces, la número 5, dice: explique las dos definiciones de enfermedad planteadas por Conrad y analice por qué este autor sostiene que estamos ante un periodo de medicalización de la normalidad. Bueno, ya la pregunta nos dirige a la unidad número 4 y al texto específicamente de Conrad. Entonces, vamos a la unidad 4. Abrimos el texto de Conrad, medicalización de la normalidad y control social. La primera parte de esta pregunta o de esta consigna dice: explique las dos definiciones de enfermedad planteadas por Conrad. Entonces vamos a ubicar las definiciones de enfermedad. Bueno, la primera concepción que toma de enfermedad es este concepto positivista. Acá aparece en la segunda página del texto, dice que este concepto positivista de la enfermedad es el que más se parece al que tiene por base el sentido común. Es decir, que la enfermedad es la presencia del morbo. Esta palabra morbo la elige como una traducción de una palabra en inglés cuya traducción directa sería enfermedad. Entonces, para no utilizar nuevamente el término enfermedad, lo traduce como morbo. Entonces dice que la enfermedad es la presencia del morbo en un organismo, impidiendo el funcionamiento o el buen funcionamiento de los órganos fisiológicos. Si bien esta definición se desarrolla un poco más en el texto, vemos que es algo que tiene que ver con lo biológico exclusivamente. Más abajo viene la otra definición, en la tercera página, en este párrafo que dice: en agudo contraste con el punto de vista positivista se encuentra la posición cultural relativista. Una entidad o condición es un morbo o una enfermedad solo si, como tal, es reconocida y definida por la cultura. Con eso ya tendríamos la primera parte de la consigna, explicar las dos definiciones de enfermedad planteadas por Conrad, y ahora tenemos que ver por qué el autor sostiene que estamos ante un periodo de medicalización de la normalidad. Eso viene más abajo, justamente hay un título en el texto que se llama La medicalización de la normalidad. Bueno, acá expone distintos puntos, en particular quiero marcar este que había señalado en el texto, que dice: con esta evolución ha venido un cambio en el concepto de la normalidad. Gran parte de la normalidad que antes se consideraba como maldad, es decir, pecaminosa o criminal, ahora se considera como enfermedad. Es decir, esta medicalización de la normalidad tiene etapas, eso se desarrolla más adelante en el texto, hay condiciones para medicalizar y es en principio definir comportamientos o cuestiones como anormales y luego como enfermedades. Hay un punto más abajo con el título La medicalización en la sociedad, donde destaca que esta medicalización de la normalidad y el control social van en aumento y tienen sus raíces en el desarrollo de las modernas sociedades tecnológicas. Luego la expansión aparentemente interminable de la jurisdicción de la medicina, que esto va fomentado por la industria farmacéutica. Al medicalizar la normalidad, la apartamos virtualmente del reino del debate público y la colocamos en un plano donde solo los expertos pueden debatirla. Luego dice: la medicalización individualiza las dificultades humanas. Al concentrar en el medio ambiente interno del individuo, en gran medida ignora o minimiza la naturaleza social del comportamiento humano. Con esto que mencioné armaría la respuesta para esta segunda parte de la pregunta que dice por qué el autor sostiene que estamos ante un periodo de medicalización de la normalidad. Bueno, de esta forma nos quedarían planteadas las respuestas a estas 5 preguntas de examen. ¿A ustedes qué les parece? ¿Lo plantearían así? ¿Le cambiarían algo? Espero que me dejen sus comentarios con todas sus propuestas y opiniones. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les sea de utilidad y los invito a suscribirse al canal. Nos vemos.